Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase y vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado en la clase de este material que voy a tratar mañana, a más tardar enviárselos, que es prácticamente lo del examen. Por favor, el examen son 30 preguntas, ¿sí? 30 preguntas. Ustedes que son la sección H, el examen va a ser de 16 a 17 horas. ¿Toman nota? Alguien que lo escriba por ahí para que nos quede grabado. ¿Quién lo puede anotar por ahí, Juanes? Muy bien, Stephanie. De 17 a 17 horas. Muy bien, Andrea. 30 preguntas, muy bien, Diana Sofía. Bueno, otro asunto que vamos a hablar. Fíjese que el examen viene con selección múltiple. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta ahorita, ¿sí? Para que usted me la conteste. Vamos a ver qué pregunta le podemos hacer. Vamos a leer algo acá y aquí voy a preguntar, ¿sí? Cuando hablemos, vamos a hablar ahorita, vamos a tener lo que es el sindicalismo. O déjenme ver qué pregunta le podemos hacer. Por aquí tengo algunas yo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué clase de trabajadores eran los que integraban la institución denominada Caballeros de San Crispín? Alguien que la puede escribir ahí para que le pueda decir cómo más o menos vamos a preguntar. Y yo voy a poner 3 respuestas, ¿sí? Sastres, zapateros y carpinteros. ¿Alguien que la puede escribir ahí? Pero primero la pregunta. ¿Integraban qué, dijo el licenciado, para poderla completar? Oíme, pues. ¿Qué clase de trabajadores integraban la institución denominada Caballeros de San Crispín? Muy bien. Zapateros, sastres, carpinteros. Y usted de ahí va a seleccionar la que corresponde. Bueno, ahorita la vamos a ver acá y así una vez la contestamos, ¿sí? Van a ser las 30 preguntas, ¿sí? Está fácil, ¿verdad? Decime, Carol. Licenciado, una pregunta, ¿el examen va a ser presencial o virtual? Presencial. Está bien, gracias. Bueno, acuérdense que como son preguntas y cosas que hemos visto en clase, no va a haber uso de código, ni mucho menos del material que les voy a enviar. ¿Vamos? Todas las preguntas que vienen las hemos visto en clase. Todas. Decime, Pamela. Buenas tardes.
¿El salón sería el mismo o sería otro? Fíjate que estoy pendiente que creo que va a ser insuficiente, ¿no? Aunque estoy con ustedes, estoy en el 107. No, 101, Lick. 101 es el primero. Bueno, estamos en primer nivel, ¿va? Yo creo que pues ustedes son pocos, de todo modo voy a llevar un ejército para que nos cuide. Dime, Eric. Disculpe, licenciado, ¿qué día se da el examen y en qué hora se realizará? Es el día lunes, el otro lunes. De las 16. ¿Será la primera hora o en el segundo día? No, ya hablamos, ya lo apuntamos ahí. Quedamos de que es de 16 a 17 horas. Bueno, vamos a comenzar, que estos son puntos que voy a evaluar, entonces los tenemos que leer. El auge del sindicalismo. Estamos hablando siempre de la historia del derecho, esto lo platicamos en la clase, pero lo vamos a ver ahora. Dice que el sindicalismo se arraiga precisamente en Europa. Ya he hablado yo con ustedes que el primer sindicato en el mundo precisamente se dio en una fábrica de algodón en Inglaterra. El desarrollo de las internacionales obreras, la evidente politización derivada de los acontecimientos violentos y en particular la famosa Comuna de París, el auge de la cuestión social de las múltiples perspectivas ideológicas encontradas y de manera particular la necesidad creciente de sustituir las viejas mutualidades, disfraz oportuno de los sindicatos frente a la represión por organizaciones más eficaces, provoca que derogados los delitos de coalición y de huelga en Francia, se produzca la marcha ascendente al sindicalismo. Ya quedamos de que, por ejemplo, en Francia como especialmente en un código penal, en el código penal francés, había delito precisamente que era un delito de coalición y de huelga. También en México, precisamente en 1916, hubo un decreto donde, escuchen, la sanción impuesta por coaligarse los trabajadores, o sea, por agruparnos los trabajadores o por ir a la huelga, era la pena de muerte. A ese extremo se llegó. Pero bueno, aquí tuvo auge el sindicalismo. Ya aparecen ya las mutualidades, toda la parte del sistema feudal desapareciendo, aparece la fábrica y por supuesto aparecen los conflictos y es necesario que el trabajador se agrupe y es precisamente el auge del sindicalismo. La Comuna de Francia, la Comuna de París, que ya lo hablamos, que este es un grupo de trabajadores que toman la Comuna de París para crear un sistema socialista. El sistema fracasa, únicamente dura 2 meses porque no fue todo Francia, sino únicamente París. Después de la derrota de la Comuna en Francia, se prohíbe mediante una ley el funcionamiento de la Acción Internacional del Trabajo, que por supuesto fue la primera internacional cuya vida concluye con el motivo del Congreso de Filadelfia en 1876. Lo interesante es que si yo le preguntara a ustedes cuál fue la primera asociación internacional de trabajadores, aquí está, la Asociación Internacional del Trabajo. En 1874 se dicta una primera ley en sentido social que prohíbe el trabajo de los menores de 10 años y un año después se eleva la edad mínima para trabajar 12 años y establece una jornada máxima de 10 horas hasta los 16 años. Imagínense ustedes qué jornadas de trabajo más groseras, y le estoy hablando para adolescentes, le estoy hablando para jóvenes de 16 años hacia abajo. Imagínense, primero se permitía el trabajo de menores de 10 años, o sea, el aparecer la fábrica fue complicado para el ser humano como tal. También aquí es interesante, en Francia aparece precisamente la primera o la más importante Confederación General de Trabajadores, que se llamaba Confederación General del Trabajo, que esta fue la organización sindical más importante de Francia. En Guatemala y en todo el mundo ustedes saben que los sindicatos, en Guatemala, por ejemplo, 4 sindicatos pueden formar una federación y 4 federaciones pueden formar una confederación. Si alguien tiene por ahí el artículo 233 del Código de Trabajo, le agradecería que le diéramos lectura.
Alguien que me haga favor, bueno, si no voy a comenzar yo a delegar, a delegar. Licenciado, como dijo, 4 sindicatos, una federación y 4 federaciones. Forman 4 federaciones, forman una confederación. Pero para dejarlo bien clarito, Pedro, leamos el artículo 233. 233, con gusto, licenciado. Artículo 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicable. Bueno, ahí está la base legal, don Antonio, para que 4 sindicatos forman una federación y 4 federaciones forman una confederación. Los Caballeros de San Crispín, gremio de obreros del calzado. Mire, pues ahí está la respuesta a la pregunta que hicimos, ¿sí? Sastres, zapateros pusimos, ¿no? Y carpinteros. Y la respuesta aquí la encontramos, que serían los obreros del calzado, los zapateros. Los Caballeros de San Crispín, gremio de los obreros del calzado fundado en 1869, llegó a contar con 50,000 afiliados, aunque pues 10 años después desaparecen. Otra organización gremial importante, original, era precisamente una organización que estaba en la clandestinidad, que era de sastres, y esta se denominaba la Orden de los Caballeros del Trabajo, fundada en Filadelfia en 1869. Llegó a convertirse en una organización industrial con presencia de zapateros, antiguos afiliados a los famosos Caballeros de San Crispín, que eran precisamente obreros del calzado, mineros y ferrocarrileros. Y luego, pues por supuesto, estas organizaciones llegaron a tener hasta 700,000 afiliados, que en ese entonces eran el 10% de la fuerza industrial. Claro, en 1900 desaparecen como tal. El constitucionalismo. Vean, aquí lo importante es que hemos hablado que los mexicanos consideran que su constitución es la primera. No, los tratadistas europeos, yo creo que todos coinciden en el mundo, que la primera fue precisamente la de 1848 de Francia. Esta se dio. Y claro, el capítulo es lo que se discute. El capítulo de esta constitución se le denominaba principio económico. Dice aquí, la Constitución Republicana de 1848 en Francia instauró el derecho del trabajo. Pero por ello mismo, no se puede considerar que fue la primera constitución social, ya que establecía un principio económico absolutamente utópico, dicho sea de paso, y no la revolución tutelar de las relaciones obrero-patronales. Utópico y no era realizable, utópico era un sueño, pero que nunca fue realmente una ley positiva y vigente. Pero la primera constitución que reguló el derecho del trabajo fue la constitución de 1848 en Francia, ahí se le denominó principio económico. No hay precedente que supere el orden histórico a la Constitución mexicana. Esto dicen los tratadistas mexicanos. Pero ya quedamos nosotros que para América Latina fue la mexicana de 1917. ¿Sí? Quisiera que leéramos esto porque ese es el contenido. Yo ya hemos hablado de este tema en la clase, pero para que nos quede grabado. No sé quién nos puede apoyar ahí. Con gusto, licenciado. Por favor. No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas. Con la misma pluma chata con la que firmó ese decreto, habría firmado el Plan de Guadalupe, y con igual frescura la promulgación de la Constitución que elevaba al derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. El artículo 123, nacido de la discusión encendida los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916,
a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto de artículo 5 que regulaba la libertad de trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social ya en enero. Su contenido variopinto resultaba excepcional: duración máxima de la jornada en 8 horas la diurna y 7 la nocturna, prohibición de labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años, jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años, descanso semanal, protección de la mujer embarazada, salario mínimo, igualdad de salario a igualdad de trabajo, normas protectoras del salario, pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración diaria y semanal, derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, libertad sindical, derecho de huelga y derecho al paro, solución de los conflictos de trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje, de integración tripartita, estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas de seguros populares y formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Pero vean, la misma crítica que los mexicanos hacen en relación a la de Francia en 1848, lo mismo sucede acá. Porque ¿qué es lo que dice? Pero pagaba un precio barato. El presidente Carranza de ese entonces pagaba un precio barato. En el país no habían o no se reconocían los derechos de los trabajadores, sino únicamente de los campesinos. Por eso se atrevió, por eso un año de diferencia. Imagínense, en 1916, un decreto donde la sanción para la coalición de trabajadores, o sea, el sindicalismo, o sea, la agrupación de trabajadores o la huelga, la sanción era la pena de muerte para los trabajadores. Y un año después decide agregar un capítulo social y lo fue el compañero de la lectura. Pero fue letra muerta, tampoco fue derecho vigente y positivo. Por eso nos quedamos que la primera en el mundo la dejamos en Francia en 1848 y la primera en América Latina vamos a dejar la Constitución de México de 1917. Allá tenía un principio económico y aquí se reguló como un capítulo social. Si quieren todo eso lo van alguien que lo pueda anotar. Y quisiera que de una vez viéramos esta de Weimar. Fíjense que dice que en el año 1919 nació también o se aprobó en Alemania la famosa Constitución de la República de Weimar. Solo que a esta su capítulo le denominó vida económica, pero en ella ya se regulaba el derecho de libertad de coalición, la seguridad social, la necesaria implantación internacional de una reglamentación que garantice a la clase obrera a todo el mundo un mínimo de derechos sociales. Se agregó el derecho al trabajo, el seguro de desempleo, y bueno, tenía muchos aspectos. Pero vean, tres diferencias. La primera de 1848 la reguló como principio económico. La mexicana ya la estableció como un derecho social, ¿sí? Déjenme ver aquí para que nos quede bien la palabra. Fue un capítulo social. Y esta de Weimar, que el capítulo lo denominó la vida económica. Tienen en cuenta esto para efectos de examen, por favor. Por favor, bueno. Luego el Tratado de Versalles. Vean ustedes, se dan lo que dice aquí, de que dice que con el temor de, bueno, termina el fin de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y aparece en 1917 la Revolución Bolchevique en Rusia. Entonces, el sistema capitalista necesita una norma, necesita evitar de que esa revolución también sea transferida a otros países. ¿Y por qué no decirlo a todo el mundo? Entonces, en el famoso Tratado de Versalles, ellos deciden formar la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y dónde lo hicieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Dónde crearon la Organización Internacional del Trabajo?
fue en la Conferencia de Washington en 1919, ¿sí? Y ahí sí ya estaban los derechos sociales claros y precisos que tenían similitud a la Constitución Mexicana de 1917. La República de Weimar ya la leímos, son las tres grandes repúblicas. Crisis del racismo, solo para efecto para que nos quede grabado. ¿Quién nos hace favor de leer esto? Por favor, Tefi. El resto de la historia es bien conocido: la presencia del fascismo en Italia, la crisis de 1929 en los Estados Unidos de América, la aparición del nazismo en Alemania, la invasión de Etiopía por los italianos, la guerra de España y en medio las conquistas violentas de los nazis. Austria, Checoslovaquia y al final Polonia desataron la guerra mundial y el gran drama de la humanidad con 60 millones de muertos. La paz con derrotas económicas de los dos lados provocó un esfuerzo de reconstrucción que regeneró las viejas conquistas obreras y colocó al mundo en la posición del pleno empleo, con las economías del tercer mundo en un proceso de desarrollo sostenido. El estado de bienestar vivió su mejor momento y con él el derecho del trabajo y la seguridad social. Bueno, ahí estamos. Ya se hablaba del derecho al trabajo y la seguridad social. En Guatemala, ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a dejar grabado para efectos de examen, Mario López Larrabe, breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Él en su libro señala que el Código Civil regulaba las relaciones laborales como contrato de locación, precisamente que se dio como antecedente histórico del contrato de trabajo. Y hemos hablado que el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala es este contrato de locación de servicios que indica Mario López Larrabe, que estaba contenido en el Código Civil en el decreto gubernativo 176 del 8 de marzo de 1877. La primera ley de trabajadores. Vean qué interesante. La primera ley de trabajadores, se ve emocionante, pero no tenía absolutamente nada que ver con la clase trabajadora. Vea, este decreto, el 486, dice que regulaba el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas oligarcas cafetaleras, creando una judicatura privativa que era denominada los jueces de la agricultura. Realmente no era ley de los trabajadores, era ley de los patronos para defender sus derechos frente a los trabajadores. Y también, por favor, todo esto para efectos de examen. Eso estamos haciendo la relación de Mario López Larrabe. Ley protectora de los obreros, el acuerdo gubernativo 659, que fue el antecedente histórico del régimen de seguridad social en Guatemala. 3 instituciones en Guatemala: contrato de locación de servicios, los jueces de la agricultura y la seguridad social. Veamos hoy las diferentes denominaciones que ha tenido el derecho del trabajo. Primero, se le denominó legislación industrial. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dice, este fue el primer nombre que se le atribuyó a esta materia, o sea, al derecho del trabajo. Su antecedente histórico, ¿cómo le denominaron primero? Legislación industrial. Esta denominación fue utilizada principalmente por juristas franceses, pero ha sido destacada porque, por un lado, resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes, como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva. Además, solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola, y por otro lado, acoge instituciones o materias totalmente ajenas, como lo son la patente de marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales que actualmente son objeto del derecho civil. Entonces, todo lo que sí demostrado que fue el primer nombre que se le denominó al derecho del trabajo. Derecho obrero, esta hay que rechazarla. ¿Por qué la tenemos que rechazar? Se rechaza esta denominación porque sus alcances son limitativos,
ya que su misma letra se desprende que únicamente así hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador en las fábricas. Y eso no es cierto, saben que no solo hay trabajadores en las fábricas. Derecho social. Esta es una corriente que dice, señores, hablemos del derecho público, hablemos del derecho privado, pero hay una tercera, que es el derecho social. Quienes citan entre las ventajas la utilidad de comprender todo lo relativo a la seguridad social, lo que no sucede en los términos de derecho laboral y derecho del trabajo. Más por otro lado, tiene fundamental inconveniente de ser un término demasiado extenso. ¿Por qué? Porque también el derecho agrario y la seguridad social son derechos sociales, ¿sí? También dice que el derecho social, estos tratadistas que defienden esta teoría, dicen que, pero es un término demasiado amplio. Todo derecho es social, todo derecho es demasiado amplio, porque todo, el derecho agrario, el derecho ambiental, todos los derechos son derechos sociales. Lo interesante es que existe una corriente moderna, que la van a leer ustedes por ahí cuando vean, cuando estén trabajando su tesis o quieran leer, se van a dar cuenta que muchos ya hay una tercera teoría y dice, señores, no es cierto que solo existe el derecho público y el derecho privado. También existe el derecho social. Y son los que sostienen y mantienen esta teoría. Derecho laboral, sinónimo, derecho laboral y derecho del trabajo. Claro, siempre nosotros vamos a optar por la segunda, que es derecho del trabajo. Ustedes ven que su curso se llama derecho laboral, pero se utilizan como sinónimos. Los tratadistas consideran, mexicanos especialmente, que esta denominación es más completa que hablar solo de derecho laboral. Hay que hablar de derecho al trabajo. También algunos consideran que ya se quedó obsoleta porque actualmente ya el derecho al trabajo, con las definiciones que hemos encontrado, ya no cumple sus expectativas porque el derecho laboral es evolutivo y tiene otras instituciones. Denominaciones, ¿sí? También hay tratadistas modernos que le han llamado un nuevo derecho. Derecho social del trabajo, derecho económico social y derecho a los trabajadores. Veamos hoy qué origen tiene el derecho del trabajo. Y vamos a ver algunas denominaciones. En este capítulo vamos a tratar muy poco porque lo demás se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa, pero en esto le voy a decir yo, todo lo primero no va a ser sujeto de evaluación. Entonces, alguien que nos apoye ahí, únicamente los que está sobresaltado. Por favor. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis, que significa traba, y esto así debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba porque conlleva la realización de un esfuerzo. Otra corriente lo ubica dentro del griego tilbo, que significa apretar, oprimir o afligir. El diccionario de la lengua española se define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Otros Eso es sostienen lo que dice México, eso es lo que dice México. Entonces comenzamos a encontrar definiciones, ya definiciones. Algunos sostienen primero que se debe conocer los elementos de la disciplina, posteriormente introducirlos a una definición. Algunos más consideran que es inútil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Guillermo Cabanelas señala que para fijar una definición del derecho del trabajo se debe tomar en cuenta distintos aspectos como la naturaleza jurídica, la autonomía de los sujetos y el objeto. Entonces ahí vamos a encontrar varios tratadistas. Vamos a encontrar a Juan Gale, que dice que él tiene las siguientes, para buscar una definición, dice que hay definiciones que únicamente tienen los elementos, tienen como referencia los elementos generales del derecho al trabajo, el contrato de trabajo, las relaciones jurídicas. Cabanelas dice que también hay definiciones que tienen nada más la parte del carácter político, económico y jurídico. También vamos a encontrar otros como Néstor de Buen, que dice que el derecho al trabajo hay definiciones que se tienen
Sí, Pedro, yo por eso le voy haciendo referencia que él le pueda preguntar y que no. Pongan mucha atención. Todo esto, por ejemplo, no se lo voy a preguntar hoy, pero sí lo tenemos que analizar. Porque aquí lo que están, esta parte de lo que estamos viendo son definiciones que no son completas, porque algunos solo hablan de los fines del derecho, los sujetos del derecho, el objeto, de la relación laboral, hay complejas y hay dobles. Todo esto, pues, se lo voy a omitir para que usted lo lea en su casa, porque me interesa que entremos a esta parte, que esta sí la vamos a preguntar. Esta es una definición que da el tratadista guatemalteco César Landalino Franco, un ex profesor de nuestra casa de estudios que lamentablemente no está con nosotros. Pero vean lo que él dice. ¿Qué es el derecho del trabajo? Esto sí entra, por favor. Es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo, que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Y ahí vamos a encontrar, esta es la que me interesa, de la del licenciado Franco. Vamos a encontrar otras definiciones de Néstor de Buen, de Sánchez Alvarado, que son definiciones más que todo de carácter mexicano. Esto sí me interesa y este sí es punto de examen. ¿Sí? Alguien que me lea donde dice comentario. Por favor. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en la figura de derecho civil como arrendamiento y compraventa. Encontramos también tres grandes instituciones muy importantes: locatio, conductio, operis, realización de una obra determinada; locatio, condutio, operadum, consiste en la prestación de servicios; locatio, conductio, redum, relacionado a un contrato de arrendamiento. Esas tres las tiene presentes para el examen. Vean lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a dejar esta y bueno, ya terminamos la historia y hoy sí entremos a la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Vean, lo interesante acá, el criterio. Primero, ¿qué es naturaleza jurídica? ¿Por qué nosotros andamos buscando siempre la naturaleza jurídica de los diferentes derechos? Entonces hoy vamos a ver qué criterio tiene. ¿Qué es naturaleza jurídica? Por naturaleza entendemos el origen de las cosas, su principio, su proceso y fin, la esencia de cada cosa. Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva del derecho privado, del derecho público o el derecho otro nombre. Veamos entonces. Evelyn, por favor, léeme la privativa. Con gusto, licenciado. La concepción privativa del derecho del trabajo. Los tratadistas que sostienen esta concepción consideran que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado. Espontaneidad y la voluntariedad de las partes en las normas jurídicas civiles o en las equiparables a ella. Son un conjunto de normas que regulan la relación de tipo privado. En Guatemala, dentro de la historia del derecho del trabajo, podemos analizar que algunas de las instituciones del mismo se encontraban reguladas en el derecho privado, tal como lo enseña el tratadista Mario López Larrabe en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, en el que comenta que el decreto gubernativo 176
del 8 de marzo de 1877 en el Código Civil regulaba las relaciones laborales como el contrato de locación de servicios. ¿Le leo el comentario, licenciado? Sí, léelo. Con gusto. Comentario. Esta concepción no define la naturaleza jurídica del derecho del trabajo porque a pesar que es un contrato, es el Estado quien da los lineamientos de su contenido, los cuales contienen garantías mínimas a favor de los trabajadores, por lo que no existe la autonomía de la voluntad. Bueno, estamos bien claros con eso. Por favor, ¿quién más caro me va a ayudar? Miramos, soy la publicista. La naturaleza jurídica del derecho del trabajo es nuestra legislación, es de derecho público, porque contiene normas de interés público, irrenunciables, y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para que los derechos mínimos contenidos en la ley sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral. En la celebración de un contrato de trabajo y la ejecución de la prestación de servicios exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patronos y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le otorga la legislación. Estipula que se trata de una concepción publicista porque sus normas son taxativas o de carácter imperativo, o sea que la autonomía de la voluntad se ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger intereses no particulares, sino de carácter general. En Guatemala, cuarto considerando, inciso E, Código de Trabajo, que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas en realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Bueno, vamos ahora con la siguiente. Esta ya las habíamos analizado, por eso no nos estamos deteniendo. ¿Quién más nos ayudaba? ¿Quién más había levantado la mano? Bueno, entonces seguimos con Tefe. La concepción dualista del derecho de trabajo. Tratadistas como el maestro Salomón González Blanco considera que el derecho del trabajo es dual o mixto, porque todo lo relativo a la contratación individual y condiciones de trabajo está formado por instituciones del derecho privado y lo relativo al sindicato. Inspección de trabajo, huelga, designación de los funcionarios de los tribunales de trabajo se rigen por instituciones de derecho público. Esta concepción afirma que por una parte el derecho de trabajo tutela intereses privados y por otra intereses de la generalidad. Pertenece al derecho público por cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los trabajadores, pero depende por el contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos. ¿Continúo, licenciado? Sí, por favor. El tratadista Eugenio Pérez Botija considera el derecho del trabajo como un conjunto indisoluble e inseparable de instituciones de derecho público y derecho privado. El tratadista José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial y cuando se tutela un derecho patrimonial. Nos encontramos frente a normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es derecho público a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que los rige es derecho público o derecho privado, si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos frente a una norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público. Pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y sin embargo las normas que los rigen sean de derecho público, por ejemplo, los tratados internacionales.
Otro criterio por el que se inclinan casi todos los autores es el de la naturaleza de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones del contrato, se está frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Si el Estado actúa como tal, si lo hace con ese poder frente a un particular, se está en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y se coloca en la misma situación que el particular, estamos en el campo del derecho privado. Ejemplificando, cuando el Estado realiza una expropiación, estamos colocados en el ámbito del derecho público y cuando celebra un contrato de arrendamiento en el del derecho privado. Sin embargo, el problema consiste en determinar si el derecho de trabajo es del derecho público, del derecho privado o del derecho social. Veamos la social. ¿Quién me ayuda más ahí, Carol o Evelyn? ¿Está bien, Con gusto, licenciado? licenciado. Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva, incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas. Perdón, si era esa, ¿verdad, licenciado? La 4, la concepción social del derecho del trabajo. ¿Tenés la pantalla? Sí, sí. Sí, es esta. Al derecho al trabajo le dan una categoría nueva, incorporan a él una serie de instituciones que hace convertir a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o finalidad que es la social, pues tiene características propias, peculiaridades especiales, desborda los límites de las grandes ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte más débil. ¿Continúo? Sí, por favor. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Me parece, se me borró la pantalla, perdón. Vean, pues, lo interesante es que, por ejemplo, en Guatemala, a pesar que el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que es un principio de justicia social, de acuerdo al cuarto considerando inciso E y el artículo 14 del Código de Trabajo, tenemos nuestro fundamento legal para decir que es publicista, o sea que es parte del derecho público. ¿Sí? Bueno, conclusión, dice, aquí lo único que nos falta agregar, la legislación guatemalteca, los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales y la doctrina legal establecen que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público, tal como lo establece el cuarto considerando el inciso E del Código de Trabajo, pues esto indica que el mismo en su aplicación prevalece el interés colectivo sobre el interés particular. Yo le agregaría el artículo 14 del Código de Trabajo. Y entramos al otro tema que son las fuentes del derecho. ¿Sí? Las fuentes del derecho, vamos a ver su definición, fuentes tradicionales de la ley, fuentes específicas del derecho del trabajo, jerarquía de la aplicación supletoria de normas del derecho del trabajo. Su definición, según Guillermo Cabanelas, es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales de la ley? Nos iríamos al artículo 2 de la Ley del Orden Judicial y el artículo número 10. Es interesante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos cómo se va a interpretar la ley, cómo va a interpretar usted una norma. Claro, en materia laboral nos vamos a dar cuenta que si existe, supletoriamente podemos aplicar la ley del orden judicial, pero sí tenemos que en caso del artículo 115, le damos el 115 y el 117, por favor. ¿Quién colabora?
Con gusto, licenciado. Artículo 115. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado uno inferior y no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de convenios preexistentes más favorables al primero. Cuando los salarios mínimos se fijen por medio de... Espera. Vamos a ver si estamos bien. El 15 es este. ¿Me está leyendo el 15 del Código de Trabajo? Perdón, le había escuchado 115, mil disculpas. Ahorita le... Me gustaría que alguien nos fuera apoyando ahí con anotarlo para que nos quede grabado, jóvenes. Disculpe, licenciado. Bueno. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Fíjate qué interesante que ver que las fuentes del derecho, que en casos no previstos, ¿cómo vamos a aplicar la ley? Aquí vamos a ver ahorita los principios generales del derecho, que se ven en generales y particulares o especiales. Pero vean, también la equidad, los usos legales, la costumbre, y supletoriamente cuando se pueda, cuando no tenemos una norma que aplicar, vamos a aplicar las normas del derecho común. O sea, eso significa que vamos a aplicar posiblemente, si usted llega a ser juez, cuando sea necesario puede aplicar el artículo 2 o el 10 de la ley de organismo judicial. Veamos qué dice el artículo número 2, para que todos participen, pero quiero ver otras participaciones ahí, hombre, no sea así. ¿Quiénes más participan que no han participado? Bueno, vamos a ver, pues como no quieren, entonces vamos a llamar. Vamos a llamar así. Espérate. Vamos a ver, aprovechando, ¿estás por ahí, Paula? No está, solo dejó encendido su... Espérate, yo sé que quieren ustedes colaborar. ¿Estás por ahí, Catherine Medina? Sí, Lick. Bueno, me vas a ayudar entonces, ¿oíste? Dígame. Mira, vamos a ver lo que estamos viendo ahorita aquí. Mírame el artículo 2 y el 10 de la Ley de Organismo Judicial, lo que está en pantalla. Ok. Artículo 2, Ley del Organismo Judicial. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. La ley. Toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y lugar. Artículo 10. Ley del organismo judicial. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan... ¿solo todo o solo lo resaltado? Lee todo. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Ven qué interesante, porque primero, como término general, las fuentes tradicionales de la ley, ¿cuáles son? O del derecho.
Son la ley, que es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia que la va a completar, la costumbre regirá en defecto de la ley aplicable o delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Vean, pues en materia laboral nosotros sí aplicamos la ley, claro que por supuesto que la aplicamos. De hecho, hemos hablado del indubio pro operario. Lo que sí no aplica aquí es el principio de la pirámide de Kelsen, o sea, que la norma, como dice el organismo judicial, con la ley del organismo judicial, que son las disposiciones constitucionales las que deberíamos de marcar en primer lugar, ¿no? En materia laboral y el indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Todos sí aplicamos la ley. La jurisprudencia, vamos a ver qué es la jurisprudencia. Primero quisiera que alguien me buscara el artículo 627 del Código Procesal Civil. ¿Cuál dijo Lip? Disculpe. 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cita de leyes y doctrinas legales. Sí. Vean qué interesante esto. Dice, cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 follos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio. En casos similares y no interrumpidos por otro en contrario, el tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Vean qué interesante. Ese es el derecho común, ¿sí? Ese es el derecho civil, pero en derecho laboral no aplica hoy. Y vamos a ver bien las diferencias. Veamos qué dice el artículo 43 de la Ley de Amparo. ¿Quién tiene por ahí la Ley de Amparo? Yo lo tengo, Lick, si quieres se lo leo. Por favor. Artículo 43, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, primero en materia laboral, quien crea doctrina legal es la Corte de Constitucionalidad. En materia laboral, son 3 fallos contestes. En materia laboral, la Corte de Constitucionalidad se puede separar de su propia jurisprudencia siempre que innove, que haga la anotación que está innovando. Eso es interesante. Fíjense que el derecho común, ¿quién es lo que le dice? La Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de Casación, ¿sí? Pero en materia laboral nos quedamos única y exclusivamente con lo que señala el artículo 43. ¿Ya lo anotaron por ahí, jóvenes? Ahí está, Tefe nos está ayudando mucho ahí. Poner toda la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Tefe, por favor. Bueno, entonces, en materia laboral es el artículo 43, ¿eh? Quedamos con eso, ¿va? No nos perdemos con eso. Únicamente son 3 fallos y doctrina legal la va a crear la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces ya estamos entonces que la tradicional de la ley, las tradicionales o las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la costumbre, ¿sí? Esa va a ser la que nos... Pero te faltó una palabrita por ahí, Tefi. Bueno, ¿y cómo se va a interpretar la ley? Bueno, entonces para nosotros interpretar la ley tenemos que ir a la finalidad y el espíritu de la misma. Fíjense que es interesante cuando miremos las fuentes del derecho. ¿Por qué?
el derecho laboral, porque nos tenemos que ir a la mente, al pensamiento del legislador en el momento que elabora la norma. La historia de su institución, ¿por qué nace? Antes, me recuerdo que casi la mayoría de códigos tenían la exposición de motivos. Interesante ustedes cuando uno leía por qué la llevaron a cabo. A disposiciones de otras leyes, acaso situaciones análogas, por supuesto. Y la equidad, que ustedes saben que confiar con el artículo número 15, ¿sí? Podemos aplicar la equidad, podemos acostar la costumbre. Primero, los principios generales del derecho. Si no encontramos nada ahí, nos vamos a la equidad, nos vamos a la costumbre y usos locales. Y si tampoco encontramos ahí, nos vamos a los principios generales del derecho. Vamos entonces a las fuentes tradicionales, ¿sí? Aquí está, ¿qué es jurisprudencia y qué es costumbre? ¿Alguien que nos hiciera favor de leerla? La jurisprudencia es la interpretación que la ley hace a los tribunales para aplicar a los casos sometidos a su jurisdicción. Así, pues la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. Manuel Osorio. ¿Sigo? Ahí estamos. Bueno, está ahí la definición. Quiero que la lean porque va a ser pregunta de examen. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la costumbre? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Tefi, por favor, anota eso ahí. La jurisprudencia, la costumbre y los usos locales. Aparte, jurisprudencia, costumbre y usos locales. Hoy sí miremos las fuentes específicas del derecho del trabajo. Aquí hay una pequeña introducción. En el derecho laboral vamos a ver fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. El día de hoy queremos ver las fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son aquellos procesos por medio de los cuales se crean normas jurídicas. Y según doctrina tenemos la ley, la costumbre y usos locales, la doctrina, la jurisprudencia, los principios del derecho del trabajo, los principios generales del derecho y la equidad. La equidad. Yo inclusive aquí, pues bueno, está la ley, ¿va? Porque fíjense que los pactos colectivos de condiciones de trabajo, nuestro código dice que es una ley profesional. Están los reglamentos interiores de trabajo, que es una ley. Están los convenios colectivos, que sería una ley. O sea, bueno, yo creo que en la ley incluimos a todos. Según la ley, estamos hablando de las fuentes, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala. No, Carol. Todo lo que yo estamos hablando acá, todo lo que estamos hablando, se lo voy a evaluar. De hecho, Carol, yo me he detenido para decir, pongan atención en esto. Entonces, estamos con la ley ahorita. Es nuestro ordenamiento jurídico. Aquí está la Constitución, el Código de Trabajo, los convenios y tal. Bueno, Constitución Política de la República de Guatemala. El hecho que esté primero no significa que aplica principio constitucional ni la pirámide de Kelsen. En materia laboral aplicamos el contenido del 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en caso de duda vamos a aplicar la norma que más favorezca al trabajador. ¿Sí? Y vean qué interesante. Cuando existan dos normas, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la que más favorezca al trabajador. Cuando tengamos que interpretar la ley, indubio pro operario, artículo número 17. Cuando tengamos alguna discrepancia, alguna duda, vamos primero con los principios generales del derecho y ahí vamos a encontrar precisamente todo lo que hemos hablado. Entonces está el Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales que estén ratificados por Guatemala, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es interesante cuando nosotros veamos, precisamente las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, se van a dar cuenta ustedes que para resolver hacen referencia a recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo,
la sentencia colectiva o laudo arbitral, las disposiciones legales de entidades del Estado y empresas privadas en materia laboral. Toda la legislación laboral aplicable en Guatemala es precisamente una fuente formal. Estamos en las fuentes formales. La costumbre y los usos locales. Veamos la costumbre. ¿Quién nos apoya ahí con todo esto que indica de costumbre? Vamos a ver a alguien más. Sí, hoy sí están poco colaborando, no quieren colaborar, ¿verdad? Está bien. Vamos a ver a quién llamamos aquí. A José. No, ¿quién está? Está Ana Lucía, está Giselle. Muy bien. Sí me gusta la participación. Miremos la costumbre ahorita y los usos locales. Muy bien, licenciado, le apoyo entonces. Definición de costumbre. Según el profesor Claude Dupasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moribus constitutum. Según el profesor Julián Bonecase, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Clasificación de la costumbre. Secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Proeter legem, la costumbre está más allá de la ley y se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Contra legem, la costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Definición de usos locales. Prácticas o reglas. Perdone. Permíteme, vamos a subir. Muy bien. Perfecto, usted me indica cuando pare. Prácticas o reglas de... ¿Sí continúo? Sí. Muy bien. Definición de usos locales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad, agraria, pecuaria, mercantil, etc. Bueno. No, o sea, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Vean, pues, en el artículo número 20 del Código de Trabajo nosotros encontramos que el contrato de trabajo, lo que diga el contrato de trabajo, lo estipulado en el contrato de trabajo, nos obliga. Pero también, aunque no se diga en un contrato de trabajo, tenemos que quedarnos sujetos a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe. Vean, se presume que en un contrato vamos a encontrar también, aparte de lo que taxativamente se escribió, aparte de lo que se estipuló, también vamos a encontrar la buena fe, la equidad, el uso, las costumbres locales y la ley. Todo no significa que nos fijamos estrictamente al contenido del contrato, sino que también a las consecuencias que se deriven del mismo en cuanto a la buena fe, equidad, uso, costumbre y la ley. También en el artículo 116, cuando nosotros estamos hablando precisamente de algún tipo de costumbre, de observancia general, vean lo que dice. La labor de una normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo. Ya lo reformamos y lo modificamos. Ya quedamos muy claros y precisos que para efectos de pago son 48 que el patrón no debe tomar en cuenta y efectivas de trabajo nosotros son 44 según la Constitución. Equivale a 48 horas para los efectos exclusivos de pago salario. Se exceptúan de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y de las demás empresas, donde laboren un número menor de 10, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable para el trabajador. Pero como regla general, quedan las 48 horas, ¿sí? La doctrina. Este es interesante, va. Veamos estas definiciones que está ahí. ¿Quién más nos quería ayudar? Por favor.
La doctrina, según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras. Según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Bien, yo les dejamos unos ejemplos ahí. Voy a tratar de conseguirle yo las sentencias y enviárselas. Aquí, en estos expedientes, en estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, está precisamente donde se tomó en cuenta la doctrina, ¿sí? ¿Y qué doctrina tomaron? Fíjense que, por ejemplo, en estas sentencias usted va a escuchar y dice, en su análisis que hace antes de dictar la sentencia, si se confirma, se modifica o... Bueno, la sentencia en sí. Lo interesante es que la Corte Constitucional tomó doctrina. Por ejemplo, en estos casos concretos, en este expediente del 2016, la doctrina fue precisamente de un jurista, Giovanni Salguero Salvador, que por cierto es un hombre que es un profesional de derecho que tiene muchos años de laborar en la Corte de Constitucionalidad. Pero también en el 2015, en este expediente, se tomó a Mario López Larrabe. Ustedes saben, pues, que fue decano de nuestra casa de estudios, pues fue víctima del conflicto armado, pero dejó mucha sabiduría en materia laboral. Hasta el día de hoy sus libros se siguen utilizando y la Corte los sigue utilizando como doctrina. Y también en 2008 está que en esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad también tomó en consideración lo escrito por el tratadista Mario López Larrabe. La jurisprudencia. Vamos a ver su definición o vamos a ver. Según manifiestan, bueno, alguien que me apoye ahí para no aburrirlos. ¿Quién nos apoya? Decime, por favor. Sí, licenciado. ¿Solo lo subrayado o todo? No, todo mejor, para que nos quede grabado. Bueno. Está bien, licenciado. La jurisprudencia. Según manifiestan David Cienfuegos Salgado y Manuel Alejandro López Olvera en su libro Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, Derecho Procesal, se aplica al contenido de las decisiones de los tribunales pronunciadas en igual sentido al resolver cuestiones semejantes. Artículo 43. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, está bien. Sí. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Vean, les doy entonces ese ejemplo. Aquí están los expedientes de 2018-2012, donde tomó la jurisprudencia precisamente la Corte. La inversión de la prueba. Inicialmente, por muchos años, la carga de la prueba, comparada con el artículo 30 del Código de Trabajo, siempre la tuvo el patrono. La Corte indicó, no, señores, vamos a modificar la inversión de la prueba única y exclusivamente en relación a que el trabajador tiene que probar que hubo relación laboral. Y esos son los expedientes donde se menciona ese esquema. Ustedes saben que adicionalmente debe probar las horas extras y las ventajas económicas, pero concretamente en la relación laboral, de conformidad con el 30, para mí sigue siendo responsabilidad del patrono. Sin embargo, algunos fallos se encontraron ellos de que algunos trabajadores no indicaban la verdad cuando habían iniciado la relación laboral, les quedó a ellos la obligación de la inversión de la prueba en el tema de la relación laboral. Y ahí están los expedientes. Vamos a ver los principios, hoy sí, del derecho del trabajo.
Vamos a ver los generales y los particulares. Octavo bueno lo define como las proposiciones genéricas de las cuales se derivan las demás normas componentes de un sistema. Dentro de los principios podemos mencionar la idea del trabajador como un derecho y un deber social, libertad de trabajo, igualdad en el trabajo, estabilidad en el empleo, principio protectorio, principio de actuación colectiva. Como fuente del derecho tenemos que ver los cambios tecnológicos, económicos, políticos y culturales y sociales de la sociedad. Los principios particulares. Aquí está precisamente lo que me habíamos tocado. Está el principio de condición más beneficiosa, siempre para el trabajador. Igual trato, favor de la duda, primacía de la realidad y el principio de conservación del contrato. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? ¿Quién nos apoya ahí con esa definición que da Américo? Pla Rodríguez. ¿Quién nos apoya? ¿Estás por ahí, Kaylee Ruiz? No. Sí, licenciado. Ahí está. Mírame esa definición que dice el principio de la primacía de la realidad. Según Américo Pla Rodríguez, es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Bueno, como regla general, los principios generales del derecho. Tenemos el principio que están fuera del ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento jurídico y los extrajurídicos. Miremos los primeros. Principios que están fuera del ordenamiento jurídico. ¿Estás por ahí, Laura Guzmán o Kevin Sebastián? Sí, licenciado, presente. Laura va. Solo lo que están, miremos el primer principio, el principio que están fuera del ordenamiento jurídico. Solo lo que está en amarillo, por favor. Está bien. Es decir, de un pasado, de un tiempo prolongado anterior en que o bien figuraron dentro del esquema expreso o bien se aplicaron reiterada y pacíficamente, a estos últimos el autor los denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Bueno, vamos a ver el siguiente. El que están dentro del ordenamiento jurídico. Solo lo que está sobresaltado, por favor. Continuamos. Lo más normal nos dice, no sé cómo se pronuncia, perdón. No importa. Es que los principios se puedan hallar dentro del ordenamiento mismo y formando parte de él. Vamos a ver los extrajurídicos. Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho sino a otras ciencias, como sociológicas, económicas, políticas y biológicas que el derecho ha de buscar para darle solución a un caso concreto. Veamos qué dicen estos dos tratadistas, el mismo hablando de los extrajurídicos. Los define como las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanados de la conciencia social que cumplen funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias de su total ordenamiento jurídico. Bueno, ahora, ¿cuáles son los principios generales del derecho? La equidad, de libertad, de justicia, de igualdad, el pax sunt servanda, el de buena fe, el primero en el tiempo, mejor en el derecho. La equidad, miremos la equidad, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle favor a alguien más. ¿Estás por ahí, Juan Ramón Valdés? Buenas tardes, licenciado. Solo lo que dice equidad, todo lo que dice equidad ahí. ¿Las primeras dos líneas o todo? Las primeras dos líneas. Perfecto. La equidad.
Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio, es la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Espérate, vamos a ver. Ah, sí. Sí. ¿Estas dos líneas o leo todo? Sí, donde dice la justicia. ¿Dónde dice la justicia? Las dos líneas. Ah, ya, esas fueron las que leí. Sí. Léetela otra vez esa parte, donde dice la justicia. Ah, ok. Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio, es la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Bueno, siempre cuando veamos un contrato de trabajo hemos hablado, ¿sí? Que aparte de lo que dice el contrato vamos a estar sujeto a que a la buena fe, pero también a la equidad, al uso y las costumbres de la ley. En el artículo 361, a pesar, vean lo que dice, salvo disposición expresa en este código, con excepción de documentos públicos y auténticos de la confesión oficial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero escúchenme, pero hay una prueba en materia laboral que el juez la debe analizar obligadamente, la apreciará en conciencia, pero al analizar el juez obligadamente considerará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Entonces, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy y solo quiero pedirles un favor. Como va a ser ahí vamos a ir repasando algunas cosas que van a ser sujetos a evaluación, necesito que alguien me lea el artículo 148 y 149 del Código de Trabajo. ¿Quién nos hace favor? Con gusto, licenciada. Por favor. Prohibiciones. Artículo 148. Se prohíbe a. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B. Se suprime. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D. El trabajo diurno. Este es interesante. A ver, entonces ahí termina ese artículo. D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Bueno, me le pone mucha atención para efectos de examen. No pueden trabajar en tiempo extraordinario ni en jornada nocturna. Tampoco en establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, aunque sea en una jornada diurna. Pero miremos ahora qué dice el 149. Tiene dos elementos bien fundamentales. Miremos por favor, Estefan, el 149. Reducción de la jornada de trabajo. Artículo 149. La jornada ordinaria, diurna, que indica el artículo 116, párrafo 1, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Bueno, pongámosle 15 años, ¿verdad? De una vez, Estefan. Bueno. Y B. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150, también puede autorizarse una rebaja menor de la que ordena este inciso. Bueno, ¿se dieron cuenta? Si tenemos de 15 a 18 años, ¿sí? De 15 a 18 años, o sea, 15 más y hasta los 18 años, se va a reducir nuestra jornada de trabajo en 1 hora diaria. Pero si Stephanie Meléndez tiene exactamente 15 años, ¿en cuánto se va a reducir la jornada? ¿Qué dicen ustedes? Tiene que trabajar nada más 6 horas, por lo mismo. Pero Emily, ¿en cuánto se reduce? Stephanie Meléndez tiene 16 años. ¿En cuánto se va a reducir su jornada de trabajo? También, Ángel. ¿Y si Stephanie Meléndez tuviera 15 años?
Me lo acaban de leer. Lo que Una hora diaria, licenciado. En una hora, Lic. Mire, pues no, 12 te perdiste, ¿no? Aparte, mira, pues hablemos bien. Vean lo que dice ahí. Léete despacio esos dos incisos, Estefan. Inciso A, en una hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. Mayores, entonces de 15 a 16 años se va a reducir en una hora. Pero si Estefan tiene 15 años, exactamente se reduce en 2 horas. ¿Estamos ahí? Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Sé que con Liceo Alan van a tener un excelente repaso el día domingo, pero quiero que no se pierdan el día viernes conmigo porque el examen ya está elaborado. Ya está elaborado y así de que vamos a ver todos los detalles del día del examen el día viernes. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, nos vemos el día viernes.